Vamos a ver desde el verso 25 del capítulo 25 de Mateo, del verso 1 al verso 13. Tenemos el nombre del Padre, el anciano de días, como dice por allá una alabanza, ¿verdad? El anciano de días, y es un título que es muy bonito para Dios, porque es verdad, uno en la ansiedad de días, Dios cuántos días tiene, no lo sabemos, ¿verdad? Y él es el anciano de días, ¿verdad? Su Hijo, nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y su Espíritu Santo, Maestro de Maestros, quien nos lleva a toda verdad y quien nos anima en esta vida como creyentes y nos capacita para seguir adelante y pasar las pruebas. Y es nuestro sello. ¿Cuál es el tema de hoy? Dice, parábolas de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí que viene el esposo a salir a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron eran las bodas, y se cerró la puerta. Qué triste, ¿verdad? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Este relato bíblico es muy interesante, pero la óptica en que siempre lo hemos visto y lo hemos predicado, por eso yo siempre digo, me asombra cuando Dios me enseña algo de otra óptica o en un pasaje bíblico que uno conoce mucho, porque en realidad tenemos que ser conscientes que en nuestra vida cristiana, a través de las enseñanzas de los hermanos, los ministros, los maestros, los evangelistas, normalmente nosotros llegamos a conocer muchas historias bíblicas más que otras historias, porque es la realidad. Hay pasajes bíblicos que uno los ve más, se hace más énfasis en ellos, pero es impresionante cuando en estos mismos mensajes o en estos mismos fragmentos de la palabra o historias, por decirlo así, Dios te enseña otra cosa diferente de lo que ya tú estás acostumbrado, lo que tú has atendido. Y aquí lo importante que Dios nos quiere transmitir hoy es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. El aceite en la palabra de Dios, alrededor desde Génesis hasta el final, o todo lo que cubre la palabra de Dios, es una representación del Espíritu Santo. Y este relato bíblico es importante ver el énfasis que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Adicional también es importante saber que es un mensaje directo hacia la iglesia, muy directo a la iglesia, porque aquí estamos hablando de 10 vírgenes y si lo trasladamos a donde Dios quiere trasladarlo, estamos hablando de hermanos en la fe, en Cristo. Pero la mitad de ellos tenía una condición espiritual diferente a la otra mitad. Y es la realidad. En realidad, si lo dice la palabra, es un estado, una realidad que a veces habita en la vida del creyente. Y el sello distintivo del creyente es el Espíritu Santo. Ese es nuestro sello distintivo. El Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque vendrá, el Padre enviará el Consolador y Él les enseñará todas las cosas que no podré sobrellevar en este momento. Él les capacitará y
así es. Ese es el sello del Espíritu Santo. Desafortunadamente, como lo vamos a ver en el relato bíblico, si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, estamos perdidos. Ahora, primero, como para meternos en contexto, uno tiene que pensar, porque de pronto el hermano dice, bueno, ¿y cómo el hermano compara el Espíritu Santo con el aceite? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Pero hay muchos pasajes bíblicos que nos enseñan eso. Hay muchos pasajes bíblicos que nos enseñan que el aceite, la unción del aceite sobre todo, usted recuerda ese pasaje bíblico que dice, por allá dice, ¿está alguno enfermo? Vaya a la iglesia de los ancianos, únjale con el aceite. Pero no es que el aceite te va a sanar, ¿verdad? Es porque el aceite es la representación del Espíritu Santo, que es el que va a obrar la sanidad en tu vida. Pero hay muchos versos, uno muy bonito está en Isaías 61. Vamos a buscarlo un momentico. 61, el verso 1 dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, y vendrán los quebrantados de corazón, y a publicar libertad de los cautivos y los presos, apertura de cárcel. Pero mire cómo dice, el Espíritu. Y ya sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo porque la E está mayúscula, ¿verdad? Tenemos una claridad que cuando la Biblia habla de Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. Cuando está en letra minúscula ya sabemos que se puede referir al Espíritu del hombre como tal o a otro tipo de espíritu, pero ahí dice, y sobre todo dice la claridad, el Espíritu de Jehová. Pero dice, está sobre mí porque me ungió. Es un verso muy contundente que nos da la palabra y muy bonito ese verso. Ahora, en el libro de Hechos 10 también vamos a buscar otra referencia, porque siempre es bueno meter la palabra en contexto. El capítulo 10 de Hechos, el verso 38, sí señor, gracias, pastor. 10:38, yo lo voy a leer. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otro verso que nos da a entender que el Espíritu Santo es como una, cuando la Biblia habla de aceite, cuando habla de la unción con aceite, es una claridad, que es una representación del Espíritu Santo. Marcos 6:13. Aquí cerquita de Mateo, unas páginas ahí adelantico, dice el capítulo 6, el verso 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y viene lo principal, y los sanaban. Y los sanaban. Y hay muchas referencias. Aquí podríamos seguir buscando referencias y referencias y referencias, pero es importante contextualizar, porque cuando regresemos ahora nuevamente aquí al capítulo 25, tenemos que tener ese énfasis, porque ese es la enseñanza principal de la palabra para nuestra vida en el día de hoy. Que nuestro sello distintivo es el Espíritu Santo. Nuestro sello distintivo no es conocer la palabra. Nuestro sello distintivo no es tener esos versículos metidos en la cabeza y recitarlos de memoria. Yo a veces le digo al Señor, porque yo no me aprendo todos esos versículos así como otros predicadores, porque a veces digo, wow, cómo tienen una cantidad de versos, pero una forma impresionante tan. Y no hay nada malo en eso, ojo, no estoy diciendo que haya nada malo en eso. De hecho, a mí me gustaría, yo siempre digo, Señor, quiero aprenderlos así también. Yo no tengo esa capacidad, pero fíjense que cuando me paro aquí, pueda que Dios no me recuerde el capítulo
el libro, el versículo, pero me lo recuerda completico en contexto. Y conmigo, para mí eso es suficiente. Pero es impresionante eso, porque el sello en realidad distintivo de nosotros es el Espíritu Santo. El capítulo nos enseña hoy que estas hermanas, bueno, como dice vírgenes, contextualicemos las mujeres. Estas 10 mujeres, estas 10 hermanas en Cristo, pertenecían a una congregación. Ciertamente iban a la iglesia, ciertamente se congregaban, ciertamente andaban con el Señor, entre comillas. Pero fíjense que había una característica principal solamente en algunas. Estas, además de ellas, porque mire cómo dice, 5 de ellas eran prudentes. La prudencia es un pilar del cristiano. Nosotros tenemos que ser prudentes. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos que discernir todo el mundo que nos rodea. Tenemos que discernir qué nos hace daño, qué nos afecta y qué nos puede afectar y qué aporta a nosotros, qué nos hace crecer espiritual, qué nos acerca más a Dios. Y la prudencia es un pilar, porque solamente con la prudencia y el discernimiento nosotros sabemos hacer lo bueno y lo malo. Siempre, bueno, lo hemos visto en los estudios, lo hemos visto a quienes lo hemos enseñado. Antes de la ley, muchos hombres agradaron a Dios sin conocer la ley. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia ya Dios imprimió que es lo bueno y lo malo. Nosotros no necesitamos un valor de conducta como la ley para saber qué es lo bueno y lo malo. Lot agradó a Dios y no conocía la ley. Noé agradó a Dios y no conocía la ley. ¿Por qué? Porque nosotros está intrínseco conocer lo bueno y lo malo. Y la prudencia es algo que nos ayuda mucho en esto. Porque miren qué pasó. Estas mujeres tenían una advertencia que el esposo iba a ir. Miren que ellas se están preparando. Y nosotros en este tiempo también lo sabemos, lo acaba de decir la hermana Catherine ahorita aquí, la venida está pronto, ¿verdad? Y usted se pone a pensar, bueno, ¿y ellas por qué se prepararon para ir a recibirlo? Alguien les tuvo que haber dicho, ¿verdad? Si contextualizamos el texto, ya están de pronto en la iglesia o están en sus casas, pero viene un evento y las 10 se van a preparar para el evento. ¿Y cuál es el evento? La venida de su Señor, ¿verdad? Y ese es el mismo evento que ustedes, nosotros y toda la iglesia a nivel mundial está esperando, la venida de Dios, la venida de Jesucristo. Estamos esperándolo y aún ya sabemos que viene pronto. Y ya nosotros tenemos esa misma alerta que tuvieron estas 10 hermanas. Y estas 10 hermanas se prepararon unas y las otras fueron insensatas. La Biblia usa una palabra duda. A mí me da a veces hasta se me sale una sonrisa cuando la gente dice, no, que es cristiano porque es como manso, no hay palabras fuertes. Y yo siempre le digo, no conocen la Biblia. La Biblia habla de unas palabras fuertes que hay que decirle a las personas. A veces uno cree que uno no tiene que ser una persona insensata. A veces la gente no sabe cómo no, Jesús era amor. Yo le digo, vaya a los evangelios y mire a Jesús cuando hablaba con los fariseos. ¿Cómo les hablaba? Les decía sepulcros blanqueados. No, es que Dios nunca fue así. Vaya al evangelio y mire cómo el Señor Jesucristo cuando lo reprendía, cómo lo reprendía. Porque a veces la Biblia, al ser humano hay que decirle palabras que te muevan el contexto y te despierten. Porque ¿sabes qué? Porque al final de cuentas en esta vida van a haber momentos de sueño, van a haber momentos donde te vas a dormir, vas a haber momentos de dificultad. Y el pasaje nos lo dice, ahora lo vamos a mirar. Pero mire, estas hermanas, 5 de ellas fueron prudentes. Y en la prudencia, no solamente se alistaron ellas, sino que llevaron unas vasijas llenas de aceite. ¿Y sabes cuáles son las vasijas? Las vasijas somos nosotros. Nosotros somos las vasijas. Y ellas llevaron el aceite en la vasija. Y nosotros somos las vasijas. Nosotros tenemos que llenarnos con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Señor, ayúdame que sea el Espíritu Santo. En esa comunión. Eso que dice aquí, que ellas llenaron sus vasijas, no dijeron llenaron las vasijas de otras personas, llenaron sus vasijas, dice el verso, ¿verdad? Mire cómo dice claramente, más las prudentes, verso 4.
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Mire, nosotros tenemos una promesa del Señor. Una vez nos convertimos al Señor, el Señor envía el Espíritu Santo a nuestra vida. Pero que el Espíritu Santo esté activo, que no se entristezca, porque mire que tenemos versos claves que nos dicen, no contristezca al Espíritu Santo. Cuando nosotros flaqueamos en la fe, el Espíritu Santo, ¿qué sentimiento? Él quiere que siempre estemos en comunión con Él, agradando al Padre. Pero estas mujeres, alguien le dio la alerta, alístense, viene el esposo. Y estas mujeres lo primero que hicieron no fue vestirse, no fue mirar cómo estaban, qué le faltaba en la nevera, qué faltaba en la casa, qué le faltaba a mi hijo, qué le faltaba al uno, qué faltaba en el otro. No, ellas se alistaron ellas. ¿Y sabe por qué? Porque la salvación es individual, hermano. Usted tiene que prepararse usted mismo. Sabemos que tenemos familia y no está malo. Tenemos que procurar por nuestra familia, por nuestros hijos, por todos nuestros seres queridos. Pero en el momento decisivo, esto es un tú con tú. Ellas les dijeron, viene el esposo, y ¿sabe qué hicieron? Fueron a prepararse ellas. Cada una fue y se preparó y buscó su vasija de estas 5 que fueron prudentes. Pero las imprudentes dijeron, no, de pronto no viene. De pronto se demora, de pronto se va a tardar. Hay tiempo para llenar aceite. Y eso es lo que ocurre. Como llevamos más de 2000 años gregorianos esperando al Señor, porque mire, al Señor, el ángel, cuando el Señor fue tomado en las nubes y se fue, el ángel le dijo a los discípulos, ahí había muchos discípulos, recordemos que el Señor Jesucristo estuvo más de 40 días aproximadamente con los discípulos después de la resurrección, antes de irse. Y en el momento que él es tomado había muchos, y el ángel les dijo, este mismo que ves que va, este mismo regresará. Y él en esos 40 días dio una promesa que venía también. Pero desde allá hasta acá han pasado más de 2000 años gregorianos, ¿verdad? Ya vamos en 2022 y son muchos más, porque recordemos que la cuenta en calendario está un poquito desfasada. Pero aún así estamos esperando esa promesa, ¿verdad? Entonces, a veces la iglesia flaquea, a veces no se va a demorar. No, pues todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Y esto pasó con 5 de ellas. No se prepararon como si fuera que fuera a venir. Pero hubieron 5 que sí se prepararon de tal forma especial para esperar a su Señor. Pero aquí viene la otra situación. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. No las 5 imprudentes. Cabecearon las prudentes y las imprudentes. ¿Sabe por qué? Porque es que no somos Dios. Somos seres humanos. Y las situaciones nos hacen flaquear. Los momentos de dificultad nos afectan a nosotros también. Las problemáticas. Todas las cosas nos afectan. El verso es claro. Dice todas. Y no solamente cabecearon. Y ahí dice, y se durmieron. ¿Ok? Entonces estamos claros de que esta situación, las situaciones de la vida, y eso es lo que pasa, tenemos 2000 años esperando al Señor. Más de 2000 años tiene la iglesia desde su fundación en el Pentecostés hasta la fecha que el Señor venga, son más de 2000 años esperando. Y en esos 2000 años han sobrevivido muchas cosas, persecuciones, situaciones difíciles. Y hoy más que nunca tenemos la alerta de que el Señor está cerca. Pero hay momentos difíciles, hay momentos de dificultad, hay momentos de tristeza, hay momentos de tristeza, hay momentos de desesperanza, hay momentos difíciles porque esos momentos están con nosotros, son intrínsecos en nuestra vida y puede que cabeciemos y puede que durmamos un momento. Pero ¿sabe qué es lo importante y lo que en realidad hizo la diferencia? Que cuando sonó la trompeta, las prudentes tenían el Espíritu Santo, las prudentes tenían el aceite, las prudentes tenían la bandeja, tenían la vasija llena de Espíritu, estaba el aceite ahí. Y a pesar de que estás dormido, estás en una situación difícil, en el momento que suene la trompeta, como lo dice
el libro de Tesalonicenses, si no estoy mal. Dice, en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estaremos vivos, seremos transformados y nos reuniremos todos con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás dormido de pronto en una situación de esta y suene la trompeta, el sello característico va a ser el Espíritu Santo. Mire, las 10 se despertaron. Las 10 eran de la misma iglesia. Las 10 estaban esperando al mismo Señor, porque sabemos que en el mundo hoy hay tantas religiones que no todas esperan a Cristo, y es una realidad. Recuerde que hay muchas de Mahoma y hay muchas, bueno, hay una cantidad de ¿cómo podemos decir? De congregaciones que no esperan a Cristo, ¿verdad? Hay una cantidad de vertientes que no esperan a Cristo, pero de los que esperamos a Cristo, estas 10 están catalogadas que las 10 estaban esperando a Cristo. Y una vez sonó la trompeta y se despertaron, desafortunadamente la mitad no tenía aceite, la mitad no tenía Espíritu Santo, porque es que tú puedes tener una situación difícil, hermano, pero no puedes perder la comunicación con el Espíritu Santo. Tú puedes tener una enfermedad, puedes estar padeciendo un momento duro, pueden estar las cosas yéndote mal, pueden las cosas no estar saliendo bien, pero no puedes perder la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando sonó la trompeta, hubieron 5 que dijeron, aquí estamos. Y lo peor del caso es que ya después no hay salida. Ya después las cosas se complican. Iglesia de Cristo, es el momento de llenar nuestras vasijas con aceite. Estamos a tiempo. Mire, es impresionante que a pesar de que ellas intentaron en ese momento de buscar aceite, ya en ese momento no va a ser posible. ¿Sabe por qué? Porque eso es un momento muy determinante en nuestra vida. Eso no va a ser un momento de mucho tiempo. Eso va a ser, como dice el libro de Tesalonicenses, si no estoy mal, mi hermano, si no me falla, dice, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Ahorita Catherine decía en alabanza, como el relámpago que va del oriente y sale hasta el occidente. Así será cuando venga Jesús. Vaya y mira un relámpago a ver cuánto demora un relámpago en aparecer de un lado a otro. Muchas veces no nos da ni tiempo de ver el inicio, sino que vemos todo y se borra enseguida. Por eso es que no les dio tiempo. Por eso que aunque ya vieron que el esposo venía y fueron a buscar aceite, ya no hubo tiempo. Porque el aceite es una condición que tú tienes que tener. Y como estamos hablando del Espíritu Santo, entonces ahora vamos a mirar cuáles son las características de ese aceite. ¿Y sabes qué es lo importante? Que esto es algo difícil de dar. Mira, ya quisieron decirle en el momento, denos del de ustedes, pero no se pudo. Eso es personal, hermano. No se pudo, eso es personal. Yo no te voy a decir, mira, te tomo un poquito de mi Espíritu Santo y te lo doy. No, eso es personal porque el Espíritu Santo va de forma individual. Recordemos que es Dios y tiene omnipresencia en todos nosotros. Puede estar en mi vida y en la de todos nosotros al mismo tiempo, porque es Dios, sencillo. Eso es el ABC del cristianismo, es Dios. Entonces yo no puedo darte un pedazo de mi Espíritu Santo a ti. Tú tienes que buscar el propio, tú tienes que anhelar que llegue el Espíritu Santo, que Dios te lo dé. Porque Él es el que nos va a ayudar en este camino. Cuando, como decía el verso 4, cuando empiezas a cabecear y cuando de pronto te duermas, como dice el verso 4, el Espíritu Santo es el que te va a sostener. Quien en el momento que llegue y despiertes, tu sello distintivo es el Espíritu Santo. Mire, cuando yo leía el pasaje decía, estas chicas imprudentes son como Nicodemo. ¿Usted se acuerda cuando Nicodemo, un maestro de la ley, fue y habló con el Señor? Y el Señor, ¿qué le sorprendió tanto al Señor Jesucristo de la vida de Nicodemo? No tanto que no supiera lo que él le habló y del nacimiento nuevo, sino que le dijo, tú siendo un maestro de la ley y desconoces eso. Eso fue lo que en realidad el Señor le impactó y se lo hizo. Bueno, ya el Señor lo conocía, sabemos que el Señor conoce todo, ¿verdad? Pero se lo recalcó a él, le dijo, oye,
Tú eres un maestro de la ley. Se supone que debes conocer esto. Tienes que saber que debes nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no va a venir el Espíritu Santo. No va a haber aceite en esa vasija. Le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo, todo un maestro en ese tiempo de la ley, y desconocía eso. ¿Sabe por qué? Porque, como lo dije al principio, no se trata de tener esta palabra y recitarla. No se trata de conocer la palabra. Se trata de que el Espíritu Santo esté ahí. Que el Espíritu Santo sea nuestro aceite que nos la revele. ¿Sabe? Porque Nicodemo era un experto. Nicodemo era un maestro, un experto en la Torá, en el Talmud, en todas esas cosas era experto. Pero desconocía que tenía que nacer de nuevo. Desconocía que tenía que tener el Espíritu Santo. Todo ese conocimiento que él tenía era palabra muerta, era letra muerta, porque no tenía el Espíritu Santo. No se le había revelado que tenía que nacer de nuevo. Que tenemos que nacer de nuevo. No se trata por obras. Usted puede ser el hombre más bueno de este mundo. Pero si no entabla una relación personal con Jesucristo y llega el Espíritu Santo a su vida, la bondad no le va a servir de nada. Le va a servir en la sociedad, nada más. Pero en lo importante que es nuestra vida espiritual, porque si usted mira ese relato de Nicodemo con Jesús, Nicodemo sabía los mandamientos, sabía de la ley, pero cuando el Señor le dice de nacer de nuevo, empezó a pensar en lo humano. ¿Cómo una persona se mete otra vez en el viejo? Se empezó a mirar cosas que hasta hoy sabemos que son imposibles. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuánto más en ese momento? Y así eran estas 5 chicas. Y ese es un estado espiritual que existe en la iglesia. Hay muchos hermanos que van a la iglesia y no tienen una relación con el Espíritu Santo. No, usted puede venir, cantar los coros de alabanza, puede decir amén, amén. Pero si no tiene una relación con el Espíritu Santo, porque es que en realidad para que esta palabra haga efecto en su vida, quien la hace que haga efecto en su vida es el Espíritu Santo. Es la que hace que esta palabra empiece a brotar ríos de agua viva dentro de nosotros en el Espíritu Santo. Pero desafortunadamente en la iglesia hay personas imprudentes, hay hermanos imprudentes que no llenan sus vasijas con el Espíritu Santo día a día. Y tenemos que llenarla. Ahora, miremos, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Dónde están? Mire, la Biblia nos da 2 fuentes muy claras, que son los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Claramente, ¿verdad? Más que claro no puede ser. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo de nosotros nos asigna dones. Y esos dones que Él nos da producen frutos en nuestra vida, ¿verdad? Eso más que claro. También. Primera de Corintios, dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12. Entonces tú dirás, bueno, ¿y cómo sé que yo estoy llenando mi vasija de aceite? Que el Espíritu Santo, primero sabemos que hay una promesa, que es lo principal. Tenemos lo primero que es la promesa. Pero mire cómo lo dice el apóstol Pablo, de qué forma lo narra Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice, 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. De salir, dice, sabéis que cuando eras gentiles, o sea, cuando tú no pertenecías a Cristo, cuando estabas en el mundo, cuando eras inconverso, la Biblia habla de gentiles y esa palabra es fuera de Cristo. Tan sencillo como eso. Cuando no estabas en Cristo, cuando eras gentiles, se extraviaba llevándolos como llevaba a ídolos del mundo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en el mismo. Qué lindo verso para deidad de Dios, ¿verdad? No es lo que estamos hablando, pero es un verso muy bonito. Yo digo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es uno. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es uno. ¿Sí ve? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Lindo ese momento ahí. Pero dice, pero cada uno le es dada manifestación por el Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otros espíritu de dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, discernimiento de espíritu, otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Pero lo importante, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y se da cuenta cuando el Espíritu Santo, cuando empezamos a llenar, el Espíritu Santo nos empieza a llenar y dejamos que Él obre en nuestra vida, estas manifestaciones van a venir en nosotros. Esto va a pasar en la vida de nosotros. Esto va a pasar. Mire, el discernimiento es algo que yo creería que el Espíritu Santo nos da casi que a todos, porque el discernimiento es algo, es como nuestra vista, es nuestra vista espiritual. ¿Cómo vamos a saber nosotros si algo es malo para nuestra vida espiritual si no discernimos? El discernimiento espiritual es una característica que yo diría que debemos tener todos los cristianos, porque es nuestra alerta. Tenemos que discernir, ¿esa amistad es buena? ¿Esa amistad aporta para mi vida en Cristo o me está alejando de mi vida en Cristo? ¿Ese trabajo es bueno? ¿Estoy obrando bien en el empleo? ¿Estas compañías son buenas? ¿Este negocio es bueno? ¿Esto que estoy emprendiendo es bueno? El discernimiento, y es un don espiritual, fíjese usted, lo importante que es para el cristiano tener, y eso nos da a nosotros garantía. Nos da garantía. Mire, algunos antes se enseñaba mal que solamente el que tenía el Espíritu Santo era el que hablaba en lengua, porque mire que allá abajito vemos, hay don de lengua, pero fíjese que también además de hay don de lengua hay de interpretación de lengua, pero también hay otros. O sea que el Espíritu Santo que esté en nosotros no se caracteriza solamente por hablar en lengua, porque hay muchas otras cosas que son las características del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahora Dios no se queda corto, Dios va mucho más allá. Y hay unas cosas que se llaman fruto del Espíritu, lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dice el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, que nos habla de fruto del Espíritu. Gálatas 5. ¿Quieres saber cómo estás lleno de la vasija? ¿Cómo te comunicas con Dios? Mira, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu. Primera ordenanza del apóstol. Dice, andar. Está dando una instrucción muy clara, ¿verdad? Le dice a los hermanos, ojo, andar en el Espíritu. Es importante andar en el Espíritu. Y no satisficáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el Espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Mire, siempre hemos hablado de esta lucha, ¿verdad? Aquí no hemos hablado que vivimos en una lucha, pero esa lucha en la que vivimos a veces en hacer lo bueno y querer agradar a Dios está en este verso, en este que acabamos de leer. Cuando tenemos, mire, la persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene este problema. Vive una vida tranquila, no le pasa nada, se siente bien, se siente tranquilo, porque en él no hay algo
que le diga que las cosas están mal. Porque él ya creó un falso Dios a su acomodo, a su necesidad, que no sea brusco con él, que acepte todo lo que en su vida pasa. Pero cuando el Dios verdadero, el anciano de días, llega a tu vida, envía su Espíritu Santo y inicia la lucha. Porque el pecado en la carne siempre va a ser opuesto al Espíritu. Los deseos de la carne combaten. Esa es la lucha que tenemos los cristianos. Porque al final de cuentas estamos en este cuerpo de carne y tenemos una lucha con todo. Hay un adagio por ahí, dice que el cristiano que quiere estar firme no anda en lugares resbalosos, dice por ahí, y tiene cierta realidad. ¿Por qué? Porque la carne te puede jugar una mala pasada, y lo dice el apóstol aquí. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ojo, y las menciona: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, diserción, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto ya, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene lo más bonito de esto, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, puede ser que usted no tenga el don de lenguas, porque a Dios, eso es en la soberanía de Dios. Yo en lo personal no tengo, en lo particular, yo no tengo el don de lenguas. Pero si usted tiene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor, cualquiera de esas otras cosas, la Biblia le está diciendo, ¿sabe que eso es un fruto del Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha dado fruto en su vida. Puede hacer que no interpretes lengua. Puede hacer que no hables lengua. Pero tranquilo, hermano. Ore, sigue orando a Dios. Pero sabe que Dios en su vida ha puesto frutos, ha puesto amor. Y el que no ama, la persona que no ama, no es de Dios siquiera. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Es uno de los pilares fundamentales en la esencia de Dios. Nosotros estamos vivos hoy en día es por el amor de Dios. Porque la Biblia dice, Juan 3:16, me acordé, ya vio, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el amor del Padre es el que nos tiene aquí con vida, es el que nos tiene hoy aquí predicando, es el que lo tiene usted escuchando, el que tiene aquí al vecino, al muchacho que vaya vendiendo. El amor de Dios, por el amor de Dios nos fuimos consumidos, hermano. Y fíjese que Pablo dice, uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y vemos en este mundo personas que no aman. Vemos hermanos en la iglesia que no aman a sus hermanos. No tienen mansedumbre, y la mansedumbre es saber en los momentos de dificultad estar tranquilos. Benignidad, ser bueno, mira qué linda esa palabra, benignidad. Ser bueno, hay que trabajarlo. Tener ese corazón benigno, tener siempre ese corazón por, no solamente por la obra de Dios, sino por todas las cosas que rodean la obra de Dios. Paz, mire qué lindo que es la paz. La paciencia es algo que uno tiene que trabajar mucho, pero fíjense, es un fruto del Espíritu Santo. Ser paciente. Ser paciente es un fruto del Espíritu Santo. Pero estas 5 vírgenes imprudentes no tenían nada de estas cosas. Estaban en la iglesia, pertenecían a la misma congregación, estaban esperando al mismo Señor, porque en ningún momento el relato dice que unas 5 estaban esperando a un Señor y las otras 5 a otro Señor. Las 10 estaban esperando a Cristo. Las 10 están como nosotros hoy en día esperando a Cristo. Porque nosotros estamos esperando a Jesucristo. Nosotros no estamos esperando a Mahoma, ni estamos esperando a ningún otro. Estamos esperando a Jesucristo, hermano. Y estas 10 vírgenes estaban esperando a Jesucristo. Pero habían 5 insensatas. Habían 5 en las cuales no encontraba paz, en las cuales no había amor, no había benignidad, no había discernimiento de espíritu, no había don de lengua, no había interpretación de lengua, no había palabra de ciencia, no había palabra de sabiduría.
no había ningún rastro del Espíritu Santo en sus vidas, hermano. Habían 5 en las que no había ni un solo rastro del Espíritu Santo. Posiblemente conocían la palabra, así como Nicodemo. Posiblemente algunas eran maestras de la ley. Posiblemente algunas sabían muchos versículos bíblicos. El día que suene la trompeta, es el Espíritu Santo, hermano. Usted puede tener mucha palabra de ciencia, puede conocer mucho. Usted puede conocer mucho de pronto y me sé la Biblia, me sé esto otro. Soy buena persona, no le hago mal a daño. Pero el día que suene la trompeta, si no está el Espíritu Santo en usted, se quedó, hermano. Porque es quien nos va a transformar a los que estén. Mira, de las tumbas van a salir por él y los que estamos vivos, dice el relato, que seremos transformados. Es el Espíritu Santo, es el sello. Por eso lo que hizo la diferencia entre 5 y las otras 5 fue el aceite. Lo que hizo, mire, no dijo que faltaba la vasija, no dijo que le faltaba vestido, no dijo que le faltaba cualquier otra cosa. ¿Qué faltó? Faltó el aceite. No faltó más nada. Faltó el aceite. Y si nosotros no tenemos aceite, si no tenemos el Espíritu Santo, el día que suene la trompeta va a ser el crujir de dientes, hermano. Para todos aquellos hermanos que están sentados en una congregación, que pertenecen a una congregación, hermano, podemos venir a sentarnos, podemos no fallar. En estos días un gran amigo y vecino perdió a su esposa y me decía, no, yo voy a meter, ya compré un nicho allá en la iglesia católica donde yo voy, porque yo no fallo un domingo, entonces voy a tener las cenizas allá y yo sé que voy los domingos a misa y enseguida voy y miro la ceniza. Vea, usted puede ir los domingos a misa, usted puede ir todos los domingos a la iglesia, usted puede sentarse, si la iglesia la abren todos los días, usted puede venir a sentarse todos los días. Pero si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios, si no hay esta manifestación que nosotros estamos leyendo la Biblia, si no hay los frutos del Espíritu, si no tiene una comunicación con Dios, hermano, de nada le valieron 1000 horas en la iglesia. Porque tienen que hacerla valer. Cuando usted va a la iglesia, usted tiene que hacerla valer. Usted no viene a sentarse por sentarse. Usted viene a escuchar palabra de Dios. Usted viene a que Dios transforme su vida. Usted viene a que Dios haga algo nuevo cada día en su vida. Usted no puede pensar que usted llega, se sienta, recibe la palabra y se va igual. No, usted tiene que irse transformado. Tenemos que irnos transformados. Algo debe afectar en nuestra vida esa palabra. Esa palabra debe hacer algo y debe decirme en mi vida, wow, Dios mío. Porque si usted viene, se sienta, de nada sirve ir todos los domingos a la iglesia, todos los lunes, los martes, el día que sea. No sirve. Lo que sirve es la comunicación con el Espíritu Santo. Ya viene, mire, estamos alertados. Usted mira las noticias, mira las redes, los grandes evangelistas, los grandes atalayas que Dios ha puesto, como muchos que están alertándonos. Mire, nunca en el tiempo del ser humano ha estado tan cerca de la venida de Jesucristo como en estos días. Nosotros estamos viviendo los últimos días, los estamos viviendo. Tenemos que ser como estas 5 vírgenes, tener prudencia, hermano. Tenemos que tener prudencia. La prudencia es la que nos va a ayudar, el discernimiento. Nosotros tenemos que discernir. Mire, Jesucristo dijo una cosa, estén pendientes de los tiempos y las sazones, ¿sí o no? Ojo, los tiempos y las sazones. Es más, Pablo le dijo a Timoteo, necesito que avives el don que está en ti. ¿Y usted sabe por qué le dijo eso? Porque le dijo que el don que está en ti por la imposición de mis manos. Mire, cuando a Timoteo de pronto lo comisionaron como pastor o cuando lo presentaron al Señor como ministro, algo, parece que hubo una ceremonia donde hubo ungido con aceite y Pablo puso sus manos en él. Eso lo dice 2 Timoteo, si no estoy mal. Dice, necesito que avives el don que está en ti. Porque Pablo sabía lo que había pasado. Pablo sabía que hubo una ceremonia. Pablo sabía que fue ungido con aceite. Aún más, él como un gran ministro de Dios y apóstol, puso sus manos sobre él y le dijo, ojo, necesito que avives eso que está en ti. Y eso es lo que nos está diciendo Dios a todos nosotros hoy en día. Me está diciendo a mí, Carlos, necesito que avives lo que está en ti. Porque una vez que te reconciliaste conmigo a través de mi hijo, yo envié el Espíritu Santo a ti. Entonces necesito que lo avives. Avívalo. A ti, hermano, que me estás escuchando, aviva el don que está en ti.
Todos los que hemos nacido de nuevo, de verdad, de corazón, tenemos el Espíritu Santo. Eso es una garantía que Dios nos dio y Dios no es mentiroso. Y si Dios lo dijo, es así. Cuando usted se entrega a Cristo, usted reconoce que el único camino para reconciliar su vida con Dios es Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir. Y Pablo le dijo eso a Timoteo, le escribió una carta y le dijo, mire, es posible que Timoteo estaba pasando un momento difícil, como en lo que leímos en el relato en Mateo 25. De pronto estaba cabeceando. Recuerde que las 10 cabecearon. De pronto hasta podía estar dormido. Y esa noticia le llegó a Pablo. Y Pablo en la segunda carta, recuerde que normalmente la estadística bíblica de las cartas o lo que uno puede leer, en ese tiempo la mensajería era a través de cartas escritas. Y los hermanos le escribían cuando le mandaban bendiciones o mandaban hermanos a Pablo a Roma o en todo lugar, le mandaban una carta escrita, él la leía y Dios le motivaba a escribir según esto. Parece ser que entre la primera y la segunda carta algo pasó, porque este verso es claro y dice, necesito que avives. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que Timoteo estaba pasando por un momento difícil y eso llegó a oídos del apóstol. Fíjese, un gran ministro como Timoteo, formado a la luz de Pablo. Pablo enseñó a este muchacho. Pablo lo tuvo con él mucho tiempo. Así como él fue enseñado por Dios, Pablo se encargó de levantar este ministro, de formar este ministro. Pero aún así le manda una carta y le dice, ojo, Timoteo, necesito que avives lo que está en ti. Y si yo te estoy diciendo que lo avives es porque está un poquito frío, ¿verdad? Porque si yo te estoy viendo que estás avivado, no te voy a decir que lo avives más, ¿verdad? Pero lo que está en nosotros es el Espíritu Santo. Él no le dijo, necesito que avives la inteligencia que está en ti. Tú eres un hombre muy inteligente. No. Necesito que avives esas fortalezas que tienes de pronto. No. Le digo, necesito que avives el Espíritu Santo que está en ti. Recuérdalo. El aceite, te ungimos. Yo puse mis manos sobre ti. Tú tienes una promesa. Está el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos esa misma promesa. Eso que le dijo Pablo a Timoteo también está en nosotros. El Espíritu Santo también está en nosotros. Y desafortunadamente estas 5 vírgenes no avivaron eso que estaba en ellas supuestamente, pero las otras sí, las otras prudentes dijeron, sí, vamos a alistar el aceite y llenaron sus vasijas. Entonces, ¿cuál es el mensaje, hermano? Nosotros que estamos hoy, mira, la reflexión de hoy es, ¿cómo está mi vasija? ¿Cómo está mi vasija? Esa es la reflexión de hoy. Pero en contraprestación a lo que le pasó a estas muchachas, nosotros tenemos tiempo, hermano. Estamos a tiempo aún. Si tu respuesta es no, mi vasija no está medio llena, no sé cuánto aceite tengo, estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. A pesar de que tenemos la expectativa y la alerta que el Señor viene, hoy es día que puedes empezar a llenarla si estaba vacía. Hoy es día que empecemos esa comunicación y empecemos a llenar nuestras vasijas. Estamos alertados. La palabra nos está alertando. Mateo 25 nos está diciendo, llena tu vasija. Llena tu vasija. Es necesario que dejemos guiarnos. El libro romano dice, porque los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son sus hijos. ¿Sí se da cuenta? La característica que nos hace a nosotros hijos de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a leernos, Romanos. Busquemos el libro de Romanos, hermano. Capítulo 8, sí, señor. 6. 8. 16. Vamos a leer desde el 14. Miren cómo dice desde el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren, el hecho de haber nacido en este mundo y tener vida no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios lo dice claramente Romanos. Los que somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la seña, esa es la marca. El Espíritu Santo es nuestra seña, es nuestra marca, es nuestra identidad. De pronto usted tiene una tarjeta de identidad, usted tiene una cédula o algo, y esa es la identidad que lo identifica aquí ante la sociedad. Pero ante Dios lo identifica el Espíritu Santo. Yo siempre le he dicho, ¿sabe por qué Dios no mira nuestros pecados? Los borra, porque es que Él no nos ve a nosotros, ve a Cristo. El único camino para llegar al Padre es Cristo. Él no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Como Cristo es limpio, en Él no hay ni sombra ni variación de pecado. Hay pecado. Por eso es que Dios no ve nuestros pecados, los olvida. Dice, la Biblia dice que los olvida. Una cosa impresionante, ¿verdad? Pero es por eso, porque quien nos identifica a nosotros es el Espíritu Santo. Es lo que nos hace hijos. Mire, la persona dice, todos somos hijos de Dios. Es una frase que se escucha mucho, ¿verdad? En la sociedad. Pero esa frase es otra mentira del diablo. No es más que una mentira más de las que introduce el diablo. Y esa frase ha llevado a muchas personas al infierno. Porque se consideran que son hijos de Dios nada más porque nacieron y porque son buenas y porque de pronto, no sé, aportaron algo a la sociedad. Y crean un Dios falso. Eso es lo que quiere el diablo, que tú crees un Dios falso, un Dios a tu acomodo. Cada persona crea un Dios a su acomodo. ¿Y cuál es el acomodo? El acomodo a mis cosas que yo pienso, a las cosas que yo pienso que son buenas, a las cosas que yo pienso que están bien, a mis principios, a mis comodidades. Entonces yo creo un Dios que no sea severo conmigo, que me perdona todo. Y yo soy hijo de Él. Pero eso tiene muchas personas hoy en día en el infierno. Porque Dios es real, hermano. Es real. Y lo digo, el único camino es Cristo. Y la única identidad que te da de ser hijo mío, dice el Señor, es mi espíritu. No tienes otra identidad. El camino es Cristo y la identidad es el Espíritu Santo. ¿Quieres llegar al Padre? Pues el camino es Jesucristo, que es la verdad y la vida. Y la identidad es el Espíritu Santo. La marca de nosotros es el Espíritu Santo, es lo que nos reconoce. ¿Y cómo sabemos? Yo hablaba ayer casualmente con dos familiares y les decía, debemos dejarnos guiar de Dios. Sin tener en mente el verso. Mire, es tan impresionante el verso que dice en la Biblia que uno no se tiene que preocupar a veces de las cosas que tiene que hablar cuando va a hablar con alguna persona, porque Dios pone las palabras. Yo no le dije a ellos, en Romanos 8 dice esto y esto. Yo les dije a ellos, ayer estábamos hablando de algunas cosas y les dije a dos familiares míos, aquí lo importante es dejarse guiar por Dios. Si nos dejamos guiar por Dios, las decisiones que tomemos van a ser las más acertadas porque Dios no se equivoca. Les decía, la guía, el fruto de nuestra vida es si somos guiados por Dios o no. Si no eres guiado por Dios, les decía yo, puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, puede ser un 50-50, 80-20, 70-30, no sé, algo puede pasar en tu vida. Pero si eres guiado por Dios, tú tienes 100% la garantía que las mejores decisiones están en Dios. Puede que tú hayas trazado otra cosa para tu vida y Dios te cambie el plan. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe cuál es el plan original, sabe cuál es el plan perfecto, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida y tiene un plan para nuestra vida y tiene una voluntad para nuestra vida. Y son cosas diferentes, pero todas provienen de Dios. Y yo les decía a ellos ayer, el éxito está, nuestra vida es fruto o producto de que seamos dejados guiar por Dios. Y les puso un ejemplo muy sencillo. Tú sabes lo que está malo, ¿verdad? Sí, les puso un ejemplo. Hacer esto está malo, tú consideras que está malo, o que a Dios no le agrada así. Pero lo haces, sí. Entonces no te estás dejando guiar de Dios. Un ejemplo sencillo y contundente. Me quedaron mirando. Sí, no hay que leer la Biblia, le dije. Son cosas palpables. Sabemos en la sociedad que eso está malo, ¿verdad? Y Dios condena esas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué las hacemos? No nos está dejando guiar Dios. Pero cuando Dios te guía, como lo dice el libro de Romanos,
y somos hijos, hacemos la voluntad del Padre. Por eso yo siempre he dicho, los hijos que están en rebeldía no tienen ni idea de lo que pasa. Ser un hijo rebelde no tiene idea de lo que pasa, porque Dios nos llama como el Padre, nosotros como hijos, a ser obedientes, y eso se traslada a nuestra familia. Los hijos tienen que ser obedientes, y todos estamos en ese plan. Yo hoy en día soy padre, pero también soy hijo, y también fui hijo sin ser padre. Ahora estoy en una condición de hijo y padre al mismo tiempo, porque mis padres están vivos, y nosotros tenemos que buscar el equilibrio en eso, porque es lo que nos llama a Dios. Él quiere que seamos obedientes y nos debemos guiar del Espíritu Santo. Así como hijos también tenemos que ser obedientes a nuestros padres. Entonces yo siempre les digo a mis hijos, sean obedientes, les digo, miren los ejemplos de su mamá, los ejemplos míos. Tratamos en todo momento de buscar a Dios, el camino de Dios, agradar a Dios, que nos guíe Dios, que nuestras decisiones sean guiadas por Dios. Y sin tener presente el libro de Romanos 8:14 ahí metido en la cabeza, ¿no? Sin tener el verso pendiente. ¿Pero por qué? Porque es que el mismo espíritu que está en ti te va revelando las cosas que debes hacer y cómo. Y yo les decía ayer a los dos primos, les decía, el éxito está ahí. Los resultados y los frutos que tú vas a ver es si te dejas guiar por Dios. Y mire, hoy Dios ahora en el contexto de la palabra me recuerda ese episodio de ayer en la noche que estaba hablando con ellos y les decía eso. Mira qué tan eficiente es esa palabra o qué tan contundente pudo haber sido para su vida, porque es real, es real. Romanos 8:14, solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. Más nada nos hace. No que soy bueno, que tengo una fundación, que doy buenas obras, que no me meto con el vecino, que yo no robo, que yo no mato. No es suficiente. Yo siempre he dicho y es contundente, si hubiera una persona buena, pues Jesucristo no hubiera venido. Tan sencillo como eso. Pero no hay un solo ser humano que pueda reemplazar a Cristo. Ninguno. Y la garantía que tenemos el día que el Señor, como dice la Biblia, el mismo Señor Jesucristo vendrá en las nubes, se abrirá la puerta y dirá, él mismo nos llamará, pero esa voz va a ser una voz, la voz de él va a ser como una voz de mando, como una voz de arcángel, como si fuera una voz de trompeta. No es que el Señor va a tocar una trompeta, sino que su voz nos va a llamar. Y los que tengamos el aceite como estas 5 vírgenes en la vasija, entraremos a la boda. Mire que el relato bíblico dice que entraron a la boda. Entraremos a la boda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo digo gloria a Dios porque eso es lo que queremos. Entrar a la boda. Tú que estás allá en casa. Si crees que la vasija le hace falta aceite o que no tiene aceite, hermano, tú que me escuchas, es tiempo. Yo cuando el Señor me dio esta palabra, yo decía, Dios mío, wow, hay que estar constantemente ahí. El efecto es aceite. El Espíritu Santo, Dios lo envió a eso. El Espíritu Santo tiene una función muy importante en la iglesia. Ayudarnos, el discernimiento, todo, la palabra de sabiduría. Si no fuera por la palabra de sabiduría ahora, yo no estuviera aquí parado. Porque es el Espíritu Santo que nos revela esta palabra. Eso es palabra de sabiduría. Esto no fue que yo estudié, fui a un instituto y estudié Mateo 25 y me enseñaron que decía eso y lo pude aprender de algún hombre o lo pude aprender. No, esto es el Espíritu Santo que te enseña a través de la palabra de sabiduría. Es que te enseña. Es el que te enseña, es que te revela la palabra. Pablo dijo, yo no recibí el evangelio de hombre. Yo estuve 2 años allá, 1 a 1 con el Señor, pues, un trato especial. No quiere decir de que no hubiera podido aprender los apóstoles. Claro que lo hubiera podido hacer, porque nosotros somos como miembros de Cristo, somos todos miembros de un cuerpo y todos somos fundamentales. Pero en el caso especial de Pablo, Dios tuvo un trato especial con él. Y Pablo lo dice, yo tuve un trato especial, estuve 2 años por allá apartado y el Señor me enseñó el evangelio. Pero es el Espíritu Santo quien nos revela. Créanme que era el Espíritu Santo revelándole a Pablo ese evangelio. Era el Espíritu Santo que se lo revelaba, así como a nosotros nos enseña esto. Mire, qué tan bonito como dice la sanidad, el don de sanidad.
Esos hermanos que Dios los comisiona y oran, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Esos hermanos que van y oran y tienen ese don de sanidad. Gracias. Cuando Dios nos ha usado como vaso para eso, yo en realidad yo siempre digo gracias, Señor. Gracias, Señor, porque son cosas que nos ponen en camino y nos mantienen en marcha. Porque esta vida, esto es una lucha, como dice una carrera. El apóstol Pablo dice que esto es una carrera. Y a la vez dice que es como una batalla, la batalla de la fe. Y esas cosas nos ponen en marcha. Los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu nos ponen en marcha. Por eso es que no nos podemos dormir. Por eso es que a pesar de que tenían el aceite, a pesar de que tenían la lámpara llena, estas 5 vírgenes prudentes cabecearon y se durmieron. Porque así pasa. Porque tenemos que estar en marcha. Porque tenemos que estar en esta carrera de la fe, en marcha, en marcha, en marcha. Y siempre avivando, como dice Pablo, avivando ese don que está en nosotros. Y tenemos que avivarlo. Porque si no podemos cabecear y dormir. Y es peligroso. En realidad es peligroso para el cristiano, para el hermano, para nosotros es peligroso cabecear y dormir. Tenemos que estar en esa carrera, como dice el apóstol, avivando ese don que está en nosotros, que no se duerme, que no se enfríe. Es más, hay un verso bíblico que dice que el amor se enfría, ¿verdad? Hay un verso bíblico que lo dice. Entonces, siempre está que avivemos ese don que está en nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra y que la haga extensiva a todos nosotros, a todos los que nos escuchan. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Dios mío, ayúdanos, Padre Santo, a avivar este don que está en nosotros, esto que tú has puesto en nosotros, Señor, que es el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nuestra vida. Yo te pido, Señor, por todos aquellos hermanos que nos están escuchando y por los que no nos escuchan, pero tú sabes que de pronto están cabeceando, que se han enfriado un poquito el amor, o que están durmiendo, o que sus vasijas están vacías, Señor. Yo te pido por ellos también y por nosotros en especial, los que estamos aquí presentes, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a que nuestras vasijas siempre estén llenas, a que vivemos ese don en nosotros, porque es una lucha, una batalla de la fe, como lo dice el apóstol Pablo, es una batalla de la fe y sabemos que al final, cuando ganemos la carrera, nos espera la corona de justicia. Como dice el apóstol, no solamente el Señor me la dará a mí, se la dará a todos a los que le aman y le esperan, y nosotros estamos incluidos ahí, le amamos, le esperamos. Hoy más que nunca sabemos que está pronta tu venida, Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos en todo. Esto es una carrera, es una lucha. Mire cómo lo decía, Señor, hay una lucha entre la carne, las cosas de la carne que nos quieren doblegar, pero está el fruto del Espíritu, que es lo que contiende, Dios mío, y nos ayuda. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Espíritu. Gracias, Maestro de Maestros y Señor de Señores, porque tú nos ayudas. Sin ti, esta lucha fue una batalla perdida. Porque ¿cómo vamos a luchar nosotros solos contra el deseo de la carne? No podríamos luchar. Mire cómo decía el pasaje bíblico, manifiestas son las obras de la carne, y las leímos todas. Y una infinidad de obras de la carne. Pero decía, tranquilo, porque el Espíritu que está en ti, dice, pero las obras del Espíritu, que son las que contrarrestan esa y te hacen vencer y llegar allá, a la estatura que quiere Dios. Dice, esta palabra es instruida y es útil porque nos dará la estatura a la que Dios nos quiere llevar. ¿Y sabe cuál es la estatura a la que Dios nos quiere llevar? Nos quiere llevar a la estatura de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a llevar esa estatura a nuestra vida, Dios mío. Ayúdanos porque este es el don que está en nosotros. Tú lo has puesto, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Maestro de Maestros, Rey de Reyes. Señor, gracias. Gracias porque tú estás en nosotros, tú nos ayudas. Esta lucha sin ti fuera perdida, pero tenemos la garantía y la promesa que si nos dejamos guiar y si somos guiados, tenemos la certeza que estaremos en las bodas. Gracias, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque solo no podemos. Solo no podemos, Señor Jesucristo. La gloria sea para ti, Señor Jesús. Amén.